Bienvenidos a Eco de tu Voz. En esta ocasión estamos aquí para compartir este episodio número 6 y en esta ocasión vamos a hablar de la adicción a la aprobación. Y para comenzar a entrar en contexto vamos a leer lo que dice 2 Corintios 7:10, que dice: Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y acá podemos ver claramente que para entrar en contexto, esta carta es enviada a Corinto, sí, por parte de Pablo. Y en aquella ocasión, cuando Pablo menciona estas palabras, la iglesia de Corinto comenzaba a volver al propósito divino, digamos, porque se había alejado de cierta manera debido a que en algunos de sus líderes en algún momento anterior habían comenzado a sembrar veneno dentro de la iglesia de Corinto, y así algunos de los que asistían a la misma habían comenzado a descreer todo lo que Pablo de cierta manera venía enseñando, incluso todo aquello que Pablo pedía, digamos, para poder llevar y seguir llevando el mensaje de Cristo, digamos, a otras partes del mundo. Y ahí es cuando, gracias a la revelación del Espíritu de Dios, la iglesia de Corintio entiende que estaba en pecado, que se había desviado del propósito, y lo inunda esta tristeza que lo lleva al arrepentimiento y a acercarse nuevamente a Dios y también a Pablo, que era su líder en este momento, digamos. Y vemos también que Pablo menciona que hay una tristeza que viene de parte del mundo, una tristeza que, en lugar de acercarnos a Dios para arrepentirnos y ser salvos, directamente nos termina alejando, ¿sí?, de Dios, porque es una tristeza que la provoca el mundo, porque básicamente no estamos siendo aprobados por el mundo. Y un ejemplo en el cual puedo ver claro esta búsqueda de esta aprobación se encuentra en 1 Samuel, el capítulo 18, de los versículos 6 al 9, donde esta parte está titulada como Saúl tiene envidia a David. Y dice: Sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10.000. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10 veces más importancia que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono. Y esto me recuerda muchas veces que me hace llevar a reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos buscando esta aprobación del mundo en lugar de ser aprobados por Dios? Y me trae la historia de Saúl, donde primeramente Saúl ya había sido desaprobado por Dios, debido a que Saúl había desobedecido las órdenes que Dios le había enviado. En ese momento, Dios decide quitarlo a Saúl de su trono para luego ponerlo a David, pero mientras tanto, mientras Saúl seguía siendo rey, Saúl, en lugar de hacer, ¿sí?, las cosas para ser aprobado por Dios, para obedecer a Dios y cumplir con su voluntad y con el propósito que
que Dios había puesto en Saúl, decide obedecer y decide a ser aprobado, buscar esta aprobación por el pueblo, ¿sí? Este pueblo al cual Saúl de cierta manera le tenía miedo, pero también que buscaba buscaba que su pueblo exalte su nombre. Y así es que Saúl comienza a alejarse de Dios para ser aprobado por un pueblo que luego, debido a las acciones, ¿sí? Que David fue haciendo, comenzó a dejarlo de lado a Saúl y comenzó a levantar a David. Y fue así que comenzó a haber envidia en Saúl para con David, y en lugar de acercarse a Dios, Saúl lleva a querer matar a David. Entonces, un poco es esto lo que a veces nos lleva a nosotros, ¿sí? A salirnos del propósito de Dios, al salirnos de su voluntad, ¿sí? Y el buscar esta aprobación de Dios muchas veces nos lleva a tomar decisiones que son equivocadas y que en lugar de ayudarnos, ¿sí? Nos terminan alejando de Dios, y muchas veces estas decisiones terminan impactando negativamente tanto en nuestras vidas como también en la vida de los que nos rodean. Y otra historia, ¿sí?, que podemos encontrar en la Biblia es la historia del joven rico, que se encuentra en Mateo capítulo 19. Los versículos 16 al 26 dicen: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles, Jesús le dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y esta historia también me lleva a pensar que así como Saúl, el joven rico, decidió, digamos, en lugar de dejar todas sus pertenencias, todo aquello que lo situaba en cierto estatus social, decidió irse del lado de Jesús. De hecho, la palabra dice que se puso triste, se fue triste del costado de Jesús. Entonces, me imagino que sí, de cierta manera, este joven vivía y tenía cierto estatus social que se lo daba todo aquello material que él tenía, pero el dejarlo todo, ¿sí? El tener esta posibilidad de acercarse a Dios no era lo suficiente. Se ve que para este joven no era lo suficiente para dejar todo lo que este mundo le daba para posicionarlo en este estatus
en el cual él se encontraba. Por eso es que se puso triste, porque vender todo lo que él tenía implicaba que iba a perder seguramente ciertas amistades, quizás ciertos privilegios con los que él contaba en ese momento. Y me lleva a preguntar, ¿la aprobación de quién estamos buscando en este mundo? ¿Quién nos está impidiendo a nosotros hoy obedecer a Dios? Y por ello creo que es necesario que primero muramos a nuestra carne, ¿sí? Debemos morir a nuestra carne y poner nuestra confianza en Dios. Y esta confianza en Dios nos va a llevar a obedecer solo a Dios, ¿sí? Y creo que es la única manera, ¿sí? De poder comenzar a ser puestos por Dios en lugares que nosotros ni siquiera nos estamos imaginando en este momento, pero con el objetivo, ¿sí? De que en estos lugares donde seamos puestos por Dios, llevemos su palabra de salvación a las personas que hoy necesitan escuchar de Él, las personas que hoy necesitan conocerlo a Él. Y es ahí donde también me lleva a preguntar, ¿qué nos mueve a nosotros a buscar estos también lugares que son inimaginables para nosotros? Por ejemplo, ¿qué nos lleva a buscar nosotros un lugar de mayor autoridad en el lugar en el que trabajamos o en el ministerio en que nos encontramos? ¿Sí? ¿Qué nos lleva a querer buscar un lugar de mayor reconocimiento, de mayor respeto dentro de nuestra familia o quizás también del barrio en el que nos encontramos? ¿Sí? La pregunta es, si lo que nos está motivando es querer llevar este mensaje de salvación a estas personas a las cuales vamos a poder alcanzar, o si en realidad lo que nos está motivando es poder quizás tener más ingresos, o quizás de cierta manera no tener una autoridad a la cual responder. Nos está guiando buscar estos nuevos lugares, están siendo guiados o motivados por algún sentimiento de vanidad, ¿sí? O de venganza, de orgullo, o quizás de envidia. Entonces, creo que si nosotros somos motivados, ¿sí? Por todas estas emociones, ¿sí? O por todas estas, de cierta manera, búsquedas, ¿sí? De aprobación por parte del mundo, es muy poco probable, ¿sí? Que nosotros, estando en esa posición, llevemos el mensaje de salvación a cada una de estas personas. ¿Por qué? Porque básicamente, si al no ser motivados por Dios, si nosotros comenzamos a hablar de Dios, es muy probable que podamos ser rechazados, es muy probable que podamos perder esta aprobación de estas personas, a las cuales hoy quizás podamos estar liderando, ¿sí? Ya sea dentro de un trabajo, dentro de una familia, o quizás incluso si estamos dentro de un ministerio, ¿sí? Si nuestras motivaciones no son las motivaciones de Dios, sino las motivaciones del mundo. Y si de cierta manera comenzamos también a ser rechazados por nuestros propios hermanos, es probable que en lugar de dar este mensaje de salvación que Dios nos envía a dar directamente, no lo hagamos por miedo, ¿sí? A ser rechazados, a ser corridos por el mundo.
y vamos a terminar actuando de cierta manera como lo hizo Saúl o como lo hizo el joven rico, que se pusieron tristes y que, motivados por una aprobación de la sociedad, los llevó a tomar las decisiones incorrectas, y que estas decisiones incorrectas los llevaron a desobedecer a Dios, a desobedecer el llamado de Dios, y los terminó alejando de Dios, ¿sí? Y me gusta mucho el ejemplo, hay muchos ejemplos de Jesús, pero me gusta este que aparece en Lucas capítulo 5, de los versículos 17 al 26, donde habla de que Jesús sana a un paralítico. Y dice: cierto día, mientras Jesús enseñaba, a algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿qué se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Y así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a una casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. Y este es uno de los ejemplos que veo, ¿sí? en Jesús, donde creo que nos demuestra que en ningún momento buscó la aprobación de este mundo. Jesús entendía cuál era su misión acá, en este mundo. Sabía que Él tenía que venir a traer el mensaje de salvación de Dios. Y lo hizo en un contexto en donde ya venían varios años, ¿sí? Desde la época de Moisés, en donde prácticamente todo el pueblo de Israel vivía de ritos, ¿sí? Para acercarse a Dios, ¿sí? Y ser perdonados o ser sanados. Y es el contexto en donde Jesús vino a traer este mensaje de salvación. Un contexto en donde había mucha rigidez, donde había mucha confrontación, y donde Jesús tuvo que ir en contra, ¿sí? De cierta manera, de todos estos fariseos o escribas que estaban que buscaban que la ley se cumpla tal y como Dios lo había ordenado en su momento. Y se asemeja mucho con el contexto en el que hoy estamos viviendo, donde hay muchas personas, donde básicamente la sociedad de este mundo está alejada de Dios, ¿sí? Y básicamente bajo las garras, ¿sí?, del enemigo, vive bajo
leyes que van en contra de Dios. Y lo único que están haciendo es no solamente caminar lejos de Dios, sino que se están autodestruyendo por buscar esta aprobación del mundo. Porque básicamente ser aprobados por el mundo no es tarea fácil. Porque el mundo en todo momento nos está juzgando. No solamente eso, también hay muchas personas que buscan esta aprobación del mundo y llegar a lugares de influencia. Pero ¿cuál es el costo, ¿sí?, para llegar a esos lugares y ser aprobados por este mundo? Creo que el costo es alto, porque no solamente es una destrucción propia nuestra, sino que para llegar a esos lugares muchas veces, ¿sí?, destruimos todo lo que hay a nuestro alrededor. Y lo peor es que no lo hacemos bajo la guía de Dios, sino que todo lo contrario, nos alejamos de Dios y desobedecemos en todo lo que Él nos manda. Por ello, hoy esta es una invitación para que podamos llevar, ¿sí?, adelante este mensaje de salvación, ¿sí?, que Dios nos envía a traer a este mundo. Es una invitación a que tomemos este valor y esta valentía que Jesús tuvo en sus momentos, ¿sí? Y a pesar de que muchos estuvieron en su contra, a pesar de que muchos lo rechazaron y de que Jesús no tuvo la aprobación de este mundo, sí tuvo la aprobación de Dios. Y gracias a Jesús es que hoy tenemos esta libertad, ¿sí? Gracias a Jesús es que hoy tenemos esta luz que nos guía hacia la vida eterna, esta salvación que solo fue Jesús, ¿sí?, la que nos trajo. Básicamente este era el mensaje que hoy les quería compartir, que hoy tenía para traerles, ¿sí? Y espero que podamos acercarnos a Dios, espero que podamos recibir, ¿sí?, esta revelación del Espíritu Santo cada vez que nos estemos alejando de Dios, cada vez que estemos pecando contra Él y así podamos volver a acercarnos y volver a ser aprobados por Dios, ¿sí? Sabiendo que si viene tristeza que nos llama al arrepentimiento, es agradecerle a Dios porque Él sigue llamándonos, porque Él nos sigue guiando y porque el Espíritu, su Espíritu sigue trayéndonos revelación para no perder su salvación, pero también para seguir llevando este hermoso mensaje a todos aquellos que hoy necesitan conocer a Dios y vivir en los propósitos que ya ha preparado para cada uno de nosotros. Espero que haya sido mucha bendición. Los invito a que compartan este video, los invito a que puedan seguir comentando todo aquello que Dios vaya revelando a sus corazones y así podamos seguir alimentándonos de sus frutos, de los frutos del Espíritu, y que podamos ser de edificación los unos para los otros. Y bueno, nos vamos a estar encontrando el próximo 31 de marzo, así que nos estamos viendo dicho miércoles.